La Asamblea Ciudadana por Torlavega ha convocado las bases para la sexta edición del Premio Ester García, un premio que reconoce los valores en la lucha popular. Como decimos, es la sexta edición y para hablar precisamente de esta convocatoria, pues hemos invitado al concejal de ACPT, Iván Martínez, que ya está con nosotros en los estudios de Onda Cero. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio, ¿cómo pasa el tiempo, no? Sí, Sexta sí, edición ya, ¿no? sí, ya, y además si tenemos en cuenta, ¿no?, que hay que quitar los 2 años que la pandemia nos paralizó, serían 8 y bueno, y otros 2 que por otros motivos los que se van retrasando un poco en el tiempo, en el próximo mes de abril, hará ya 10 años, ¿no?, que Ester García nos dejó y que dejó ese hueco tan grande, pero a la vez también dejó ese ejemplo, ¿no?, que todavía nos perdura, ¿no?, a la hora de cómo tenemos que hacer las cosas, de cómo en política se pueden hacer las cosas de otra manera y de ese compromiso social y político que ella, bueno, o nos inculcó, nos despertó a mucha gente, ¿no?, y ahí seguimos en la CPT o manteniendo ese legado, ¿no? Ujú. Bueno, desde ACPT, lógicamente, uno de los objetivos, el mantener viva la imagen y sobre todo las enseñanzas que Ester García proporciona a la ciudadanía de esta Torlavega a la que tanto quería, pero ¿qué otros objetivos se pretenden con este premio? Bueno, lo primero eso, recordar su figura, ¿no? Y después también poner en valor, ¿no?, a todos esos colectivos que siguen a día de hoy, ¿no?, luchando, y más en estos tiempos, ¿no?, que tanta sequía social hay, ¿no?, que digamos ha ido para atrás en vez de para adelante, ¿no?, en lo que son movimientos sociales. Bueno, ponerlos, reconocerlos tanto a personas como a colectivos, ¿vale? Hacer ese reconocimiento no solamente a nivel municipal ni a nivel de Cantabria, sino a nivel general, a nivel mundial. Y creemos que hay gente que está ahí trabajando, que es muy interesante lo que están haciendo y que al final lo que les caracteriza a todos ellos, ¿no?, es que no están luchando ni trabajando por un beneficio propio, ¿vale?, sino que su lucha va en busca, ¿no?, del beneficio común, del beneficio social, por encima de egos y por encima de, bueno, de intereses propios, ¿no?, que hoy en día en un mundo en el que se caracteriza tanto por lo mío y cada uno pelear y preocuparse de lo suyo, ¿no?, única y exclusivamente, o reconocer a toda esa gente que lucha por lo de todos, ¿no?, pues creo que es muy bonito. Ujú. Está abierto ya el plazo para la presentación de candidaturas, que se prorroga hasta el 19 de marzo, y la verdad es que, bueno, la convocatoria no puede ser más abierta porque pueden ser propuestas personas a título individual, grupos de personas, colectivos, instituciones, y además no se circunscribe ni a Torlavega ni a Cantabria, ¿no? Pueden ser personas de cualquier lugar del mundo. Sí, de hecho el año pasado, ¿no?, la premiada no era ni cántabra ni española, sino que era saharaui, ¿no? Y viviendo en el territorio del Sáhara ocupado, Sultana Jaya, ¿no?, que fue la premiada. Y por ahora, ¿no?, de lo que es Torlavega y de lo que es Cantabria todavía no ha salido nadie premiado. Todos los premiados han sido o a nivel estatal o a nivel internacional, como fue el año pasado, ¿no? Se premió el primer premiado fue Diego Cañamero, que todo el mundo recordará que es un sindicalista y un político, ¿no?, porque no se pueden separar. Hay veces que cuando tienes un compromiso social no puedes separar una faceta de la otra, ¿no? Andaluz, se dio un premio y a los trabajadores de Coca-Cola, se les premió también a los trabajadores de Coca-Cola que desde Madrid lucharon, ¿no?, para que Coca-Cola siguiese allí, más para defender su puesto de trabajo, a Madres contra la Represión también, a Fraguas Resiste o Revive, que era un grupo, si todo el mundo recuerda, o de unos chicos que intentaban recuperar un pueblo abandonado de Guadalajara y que después de estar abandonado, ¿no?, y de ponerle y revivir ese pueblo, ¿no?, algo perdido, ahora que se habla tanto de la España Vaciada. de la España vaciada, ¿no? Ujú. O al final encima les echaron el peso de la ley encima, les persiguieron y les quisieron, bueno, poner frenos a su lucha. Y el año pasado, como bien decía, al activista saharaui Sultana Jaya, que desde el territorio ocupado, ¿no?, resiste y enarbola la bandera de la libertad, la bandera del pueblo saharaui frente a un Marruecos represor que se las hace pasar a ella y a todo su entorno, o vamos a decir que bastante mal, ¿no? Ujú. Con violaciones, con violencia,
es decir, con violaciones sobre todo, ya no solo físicas, sino también en general de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como decimos, queda abierto el plazo para esta sexta edición del premio Ester García. Las propuestas se pueden hacer a través de un correo electrónico, ¿no? Sí, invitamos a todo el que quiera proponer a alguien a que envíen un correo electrónico a asamblea.act@gmail.com, ¿vale? En el que, bueno, expliquen por qué, ¿vale? De las razones de por qué a ese colectivo o a esa persona debe dársele ese reconocimiento, y después en una asamblea que entre todos los militantes de ACPT o decidiremos, ¿no?, entre los propuestos a quien se le otorga, ¿no? El año pasado, si mal no recuerdo, hubo así como en el entorno de 9 propuestas, ¿vale? Uh-huh. Y este año, bueno, esperemos que no sean menos, porque eso será un buen ejemplo, ¿no?, de que hay mucha gente y muchos colectivos en muchas partes haciendo muchas cosas. Bueno, pues vamos a recordar ese correo, asamblea.act@gmail.com, para la presentación de candidaturas a esa sexta edición del premio Ester García. Se me estaba ocurriendo, según le oí hablar, y claro, un poco al hilo de los reconocimientos que quiere hacer este premio, ¿no? Distinguir a personas o a colectivos que han destacado en cualquier aspecto de la lucha popular. ¿Cómo actuaría? Yo no sé si hay veces que usted hace este juego. ¿Cómo actuaría Ester García en determinada situación? ¿Cómo actuaría, por ejemplo, Ester García en una situación como la que se está viviendo, pues en la calle Emilio de Mier, por ejemplo, en Torlavega, con una distorsión de la convivencia vecinal, bueno, en otros puntos de nuestro municipio y de los municipios colindantes también? O bueno, lo primero, yo estoy seguro que Ester García se iba a poner al lado del más débil, ¿vale? Que es lo que la caracterizaba siempre, ponerse del lado del más débil, del más necesitado, ¿vale?, y del más indefenso. Y eso estoy seguro que Ester García era al lado del que se iba a poner. Y después yo también estoy seguro que Ester García iba a levantar la voz, ¿vale?, contra cualquier actitud racista, ¿vale?, contra cualquier actitud xenófoba y en general contra cualquier actitud fascista. Y a partir de ahí, ¿vale?, lo que sí buscaría eran soluciones, pero soluciones reales, más allá del alboroto, más allá del cacareo, más allá de intentar hacer ruido, soluciones que dieran satisfacción, ¿no?, a ambas partes, a todas las partes, ¿no? Y Ester tenía claro el derecho a la vivienda, igual que también Ester tenía claro el derecho al descanso y el derecho a la convivencia, ¿vale? Uh-huh. Y estoy seguro que haría lo que realmente ahora mismo está haciendo ACPT, ¿no? Buscar y trabajar en buscar soluciones habitacionales para las viviendas, porque para los que se les está llamando ocupas, porque no creemos que nadie debe tener, todo el mundo tiene derecho a una vivienda, a nadie se le debe poner en la calle, ¿vale? Pero también estaría buscando soluciones, ¿vale?, que pasarían por realojos de las familias que ahí están, porque también hay que intentar o hay que conseguir que haya una convivencia perfecta entre todos los vecinos, ¿no? Y ningún vecino tiene que soportar, ¿vale?, los déficits de servicios sociales, los déficits del Estado, no los tiene que soportar al final en primera persona ningún vecino ni ninguna persona. Uh-huh. ¿Ha fallado una intervención decidida, una mediación decidida por parte del Ayuntamiento, una situación que se ha llevado, parece que a un callejón sin salida? Sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Hace 4 o 5 meses nosotros pedimos una reunión al alcalde, al máximo responsable de Torlavega, Javier López Estrada, para abordar este tema, porque lo estábamos viendo venir lo que ocurría. Y porque nos da miedo estas cosas, porque esto lo único que al final genera es fascismo, esto lo único que al final genera es racismo, ¿vale? Y el alcalde creyó más conveniente entonces, y creo que lo sigue creyendo, ponerse de perfil, para que el tema no le salpique. Cuando eres alcalde de una ciudad, a los problemas hay que hacerles frente. Al toro hay que cogerlo por los cuernos y hay que abordarles, porque si no, al final lo que te vienen son las recetas populistas, las recetas fáciles, ¿no?, como las que puede trasladar la extrema derecha, o algunos concejales de este ayuntamiento están trasladando en estos momentos, que al final lo único que generan es odio, ¿vale? Y al final lo que se está haciendo, ¿no?, y una de las cosas que hemos visto es que se está criminalizando a todo un colectivo, ¿vale? El que no podemos hablar de delincuentes cuando hay comportamientos igual, que lo único problema que puede hacer o que sean menos antisociales, eso no significa que seas un criminal ni un delincuente. Uh-huh. Ni se puede generalizar a las personas, porque detrás de todos esos comentarios hay personas de carne y hueso, personas que sufren, ¿no? Y eso entendemos que se tenía que haber abordado de otra manera. Nosotros hemos mantenido reuniones en 3 ocasiones con la Dirección General de Vivienda,
buscando soluciones, porque la solución que nosotros estamos proponiendo y que creemos que se tiene que hacer es por un realojo. Hay 14 familias, o por lo menos, 13, de 11 de las familias hay que producir un realojo, allí como mucho se pueden quedar, entendemos que se deben de quedar 2, y ese realojo le tiene que realizar el Sareb, ¿vale? Que tiene viviendas en Torlavega. Pero eso hay que gestionarlo, eso hay que trabajarlo, eso hay que sentarse con el Sareb, y lo que no se puede, como decimos, es ponerte de lado esperando a que el problema se solucione solo, porque los problemas en Torlavega no se solucionan solos, los problemas hay que afrontarlos, y hay que afrontarlos con valentía. Bueno, pues aprovechando su presencia aquí, nos gustaría hablar de algunos temas de actualidad municipal. Estábamos hablando de una zona concreta de Sierra Pando. Bueno, pues podemos coger la carretera vieja, como se la conoce, a la montaña, y llegarnos a un pueblo en el que últimamente pues crecen un poco los problemas, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? De otra manera que lo de Emilio Mier, pero es lo mismo, ¿no? Los problemas hay que abordarlos y solucionarles. No es un problema nuevo el que tiene el problema de la montaña. En la montaña en estos momentos hay un problema que es de recogida de las aguas pluviales, ¿vale? Cada vez que llueve, las aguas de la lluvia que se acumulan, digamos, para que todo el mundo se haga una idea, la montaña es un pueblo que está en cuesta prácticamente, el agua de la lluvia corre a su capricho o por los parajes o por las vaguadas naturales, vaguadas que a veces se han visto interrumpidas de manera inconsciente hasta por el propio ayuntamiento. El otro día veíamos en la montaña como en una vaguada donde carga un montón de agua, el ayuntamiento construyó un parque infantil, ¿vale? Que ese es el parque, y ese parque infantil es el que está ahora mismo creando allí cada vez que llueve un tapón terrible, que es lo que al final acaba desembocando a que las aguas vayan por donde les da la gana, acaben abriendo argallos, acaben abriendo las carreteras y acaben Bueno, igual es un experimento previo a un aquapar, ¿no? Igual es, sí, yo creo que sí, ¿no? Están mirando a ver por dónde podían ir, pero bueno, pero es que es de cajón, ¿no? Vas, lo ves y dices tú, pero bueno, ¿y aquí qué narices pinta este parque? Pero nadie ve que por aquí bajaba el agua, es decir, pero bueno, aquí funcionamos así, en Torlavega es así, y por desgracia tenemos muchos ingenieros que no sé dónde les dieron la carrera y otros que se lo creen que valía más que estuviesen a otras cosas y que harían los experimentos de otra manera. Bueno, y hay que invertir, hay que hacer un plan, ¿vale? General para toda la montaña, no vale solucionar el problema en un punto, porque al final cuando solucionas ese problema en un punto, lo que estás es trasladando el problema más abajo o al vecino de al lado, ¿vale? Hay que actuar de una manera general, para lo que hay que hacer un plan que al final recoja todas esas aguas y las acabe conduciendo de manera normal, lógica y en orden al río. ¿Problemas que tienen? O que cada vez que llueven las carreteras se inundan, con lo cual a veces para poder llegar a sus casas tienen que pasar con los vehículos o andando por verdaderos ríos, las carreteras se abren, las fincas se están yendo y al irse la finca se cae sobre otra misma carretera. También nos encontramos que, por ejemplo, no hay mantenimiento en limpieza, con lo cual toda la hojarasca de esta última vez, toda la hojarasca del otoño no se había recogido, seguía por ahí campando a sus anchas, con lo cual en cuanto ha llovido lo primero que ha hecho ha sido atascar los pocos humidores o los pocos tragaderos que hay para reconducir esas aguas, los han atascado, con lo cual el problema entonces se multiplica y lo que hace falta es mantenimiento, inversión, ¿vale? Ir a la montaña más que por San Blas, más que para subir en Albarcas. Hay que subir a la montaña de una manera más constante y permanente y mantener contacto con los vecinos, que entonces te vas dando cuenta o de problemas reales, que algunos de ellos son muy fáciles de solucionar y que lo único que hace falta es voluntad. Estamos caminando hacia el final de esta legislatura y por coincidencia las obras se multiplican. Lo de coincidencia, el sarcasmo en la radio es difícil de marcar, pero bueno, quiero decir que nuestra ciudad, al igual que otras localidades, ve cómo se están multiplicando las obras y quizá en ese afán hay algunas que hasta se duplican. Ustedes recientemente denunciaban que el ayuntamiento pretendía volver a actuar en un vial que precisamente se había asfaltado, se había reparado hace escasas fechas, ¿no? Sí, algunos deben de creer que que los torreveguenses somos niños o somos idiotas, ¿no? Y que con hacernos 4 obras a 3 meses de las elecciones es suficiente para volver a salir y para seguirse perpetuando en un poder, ¿no? Y seguir haciendo lo que realmente hacen, que es nada, tocarse las narices durante 3 años y medio y lo único que actúan es en los últimos 6 meses. Y un caso de estos hemos visto eso, o en el vial que conduce entre la avenida de Solvay y el Matadero. Ese vial era uno de los viales que estaba incluido dentro del plan de asfaltado del año 2021, ¿vale?
que se está ejecutando ahora, en el 2023. Es decir, se está ejecutando 2 años después de cuando se tenía que haber ejecutado. Posiblemente también aposta, ¿no? El retrasar ese asfaltado lo más cercano a las elecciones para que los vecinos... Y mientras tanto, pues bueno, aquí como hacemos el plan de asfaltado, ahí queda el plan de asfaltado, después otra cosa es cuando se ejecute, y no se había arreglado el vial que ese, o a alguien se le ocurrió decir, oye, este vial vamos a actuar de una manera y vamos a hacer un proyecto para arreglar el vial. Y lo que nos hemos encontrado es que en estos momentos hay una licitación por parte del ayuntamiento de 300 y pico mil euros. Ahora mismo no me acuerdo de la cantidad exacta, ¿vale? Para arreglar ese vial, para volver a asfaltar, para hacer aceras, para hacer canalizaciones, para hacer el vial como Dios manda, en un vial que se ha asfaltado hace 15 días, 20 días, con lo cual todo el asfaltado que se ha hecho hasta ahora, ¿vale?, va a ir a paseo. Ese asfaltado, el del plan de asfaltado, el que se ha hecho recientemente, no se tenía que haber ejecutado. Alguien tenía que haber visto, oye, que estamos con este proyecto, que esto, el plan de asfaltado estaba muy bien en el 21, pero en el 23 ya estamos en otra cosa que es urbanizar el vial, vamos a sacar este vial del asfaltado y se tendría que estar actuando y se tendría que actuar cuando se hiciese esa urbanización. Nosotros, a la vista de esto, lo primero que hemos pedido es que se paralice, ¿no? Porque al final estamos, como bien decía, hablando de un torno a 357.000 euros, quiero recordar, tampoco estoy muy seguro. Y lo que hemos pedido es que se paralice, porque lo que no se puede es estar tirando el dinero público así, ¿no? El dinero a los vecinos, a nuestros vecinos les cuesta hacer un gran sacrificio para pagar el impuesto de circulación, para pagar el impuesto, el catastro, ¿no? La contribución, Sí. para pagar el día a día, ¿no? Para que desde aquí se tire tan alegre el dinero, y es una de las cosas que vemos y es uno de los problemas gordos que vemos en Torlavega, ¿no? Cómo se quema el dinero, un dinero que al que lo quema no le cuesta ganarlo y no le cuesta conseguirlo. Bueno, está claro que las obras se multiplican por doquier, algunas, como es el caso, hasta se duplican, pero también no es menos cierto que otras se retrasan cuando no se paralizan, y me estoy refiriendo a las obras del futuro nuevo hogar del transeúnte, ¿no? Sí, y con el riesgo que eso supone, ¿no? El Hogar del Transeúnte es una obra financiada con fondos europeos, es una obra que es necesaria, es una obra que se está ejecutando, es una obra que se tenía que haber finalizado ya, se tenía que haber finalizado en el mes de diciembre, y es una obra que al día de hoy no hay ni el 25% de la misma hecha. Se ha pedido una prórroga por parte de la empresa, sabemos que la empresa ha pedido una ampliación del presupuesto y sabemos que desde el ayuntamiento esa ampliación del presupuesto se la ha denegado. Ayer mismo yo estaba, cuando me dirigía a ver a los obreros de Álvarez, de Aspla, que están ahí a la portilla, estaba mirando paré a ver la obra del Hogar del Transeúnte, a ver cuánta gente estaba trabajando. Había 2 personas trabajando. La obra no va a estar finalizada para el 31 de diciembre del 2023, y el no finalizar la obra para el 31 de diciembre del 2023 va a suponer que se van a perder 852.000 euros, ¿vale? Es decir, que se va a perder un dineral que Torlavega va a dejar de recibir, porque toda obra que esté financiada con fondos europeos, que del EDUSI, ¿no?, que se llama, que no esté finalizada para el 31 de diciembre del 2023 y puesta en marcha en el primer trimestre del 2024, no recibirá la financiación que se le ha aprobado. Y en esa situación se encuentra el Hogar del Transeúnte, que la está construyendo la empresa Scan, ¿vale? Y nos tememos mucho que en ese chantaje en el que se está ahora mismo sometiendo, porque la empresa es consciente de esto, y en eso es en lo que está jugando, en retrasar la obra para poder pedir un mayor incremento económico. Y tenemos también la desgracia que en esa misma situación, ¿vale?, se encuentra en estos momentos la Tecnoteca, esa obra estrella con la que se nos presentaba para esta legislatura, que ya ha sufrido un retraso, que ahora mismo obviamente hay que estar acabada en el 31 de diciembre del 2023, y que también de ella depende, es decir, cuesta 2 millones y pico de euros, con lo cual la mitad, el 50%, también se financia desde Europa, 1.100.000 y algo, con lo cual al final estamos hablando de casi 2 millones de euros, ¿vale?, de fondos europeos, que Torlavega es muy probable, por no decir que seguro, que va a perder. Por cierto, y hablando de obras, hay otras que salen a licitación y quedan desiertas, algo que parece que está ocurriendo con cierta asiduidad, por ejemplo, en la Concejalía de Parques y Jardines, ¿no? Sí, hay un concejal como el señor José Luis Urraca que parece que, igual que el rey Midas, ¿no?, todo lo que tocaba se convertía en oro, pues que todo lo que toca se va al traste, ¿no?
y ahora la ha pasado con la obra de los huertos urbanos y la ha pasado con el tema del parque del Pepín del Río Gató, ¿no? Dos obras que eran, o con los que él quería acabar la legislatura, las que quería, con lo que quería un poco lucirse de cara a estas próximas elecciones, o que se le han ido al traste por estar mal presupuestadas y porque a la hora de ir a concurso no ha habido ninguna empresa que se haya presentado para acometerlas, ¿no? Y ahí se han quedado. Pero bueno, también se le quedó la pasarela del Parque Miravalles porque la quería construir en suelo no público, y esa es la constante, ¿no? Como decíamos, no hay cosa que toque que no se vaya al traste ni se vaya a paseo. Esperemos que los ciudadanos de Torlavega sean conscientes de ello y no hagan la locura de poner a este hombre al frente de nuestra ciudad, porque entonces, pobre Torlavega. Bueno, por cierto, pues enlazamos ya con mi última pregunta. Estamos hablando de José Luis Urraca en su calidad de concejal de Parques y Jardines, pero no lo olvidemos que el Partido Socialista ya le ha nominado como alcaldable, es decir, como candidato a la alcaldía de Torlavega. También en las últimas horas hemos conocido que la Asamblea Local del Partido Regionalista, por unanimidad, ha ratificado también a Javier López Estrada como candidato regionalista. En ACPT, ¿cómo va el proceso? ¿Qué pasos? Bueno, Su reloj electoral en ACPT ya hemos iniciado en enero, ¿no? Después de Navidades, iniciamos todo el proceso electoral. En ACPT las elecciones las vemos como algo importante porque creemos que es un momento para crecer y para poder introducir cambios en nuestra ciudad, pero también en ACPT las elecciones las vemos como un proceso muy interesante en el que mucha gente se acerca de nosotros y como un gran momento para empezar a reconstruir en Torlavega tejido social, ¿vale? Que al final es lo que realmente ha cambiado. Iván será con toda probabilidad el candidato a ACPT, ¿vale? Porque, bueno, o es un poco la voluntad mía y la voluntad de la Asamblea, y en su momento, cuando la lista esté confeccionada, que es en el trabajo y en el punto en el que nos encontramos ahora, en esa confección de esa lista de gente preparada para tomar las riendas de esta ciudad y para trabajar en el día a día de una manera constante y bien, ¿vale? Que es lo que necesita Torlavega. Cuando eso esté, o junto al nombre Iván, se conocerán, ¿no?, quiénes son los que le acompañan. Pero bueno, Iván, yo sí os puedo adelantar ahora mismo que tampoco creo que sea ninguna sorpresa, ¿no?, que Iván Martínez será el candidato de ACPT a la alcaldía de Torlavega, y espero que los torlavenses confíen en nosotros. Uh-huh. Bueno, pues ya hablaremos también de ese asunto una vez confirmado en tiempo y forma. Iván Martínez, concejal de ACPT, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando.